Amén. Muy bien, estamos en una serie, estamos hablando últimamente, el domingo pasado, ¿os acordáis que hablamos sobre la ira? Para mí hay dos emociones principales que son de las que subyacen todas las demás emociones de nuestra vida, todos los demás problemas de nuestra vida. Por supuesto, hay más emociones, hay emociones positivas, emociones negativas, pero en cuanto a lo negativo, hay dos emociones que son la base principal de nuestros problemas para ser llenos del Espíritu Santo. Como sabéis, estamos aprendiendo la necesidad, yo creo que es primordial en nuestra vida como cristianos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo no tenemos el poder para hacer las obras que Dios quiere que hagamos y para ser las personas que quiere que seamos. No tenemos poder para manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. O fe, mansedumbre y templanza. Amén. Esto es así. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Vimos que la llenura del Espíritu Santo no es simplemente una visitación, no es solamente sentir la presencia, que es algo maravilloso y que todos hemos experimentado. Estar llenos del Espíritu Santo es vivir y permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en esa relación de intimidad personal con Dios, donde Dios, hay momentos que nos abraza, que sentimos su abrazo, que sentimos su cosquilla, su fuego, pero hay momentos donde también nos exhorta, donde también aprendemos lecciones, donde Él trabaja en nuestra vida y nos moldea. Entonces, hay dos emociones de las cuales luego se derivan todas las demás emociones que nos hacen desgraciados. La semana pasada estuvimos viendo la primera de ellas, la ira, y todos los disfraces que la ira tiene. Y hoy quiero que hablemos del temor, que es la segunda emoción de la cual nacen todos nuestros problemas. ¿Has sentido temor alguna vez? Si eres un ser humano, seguro que sí. Y quiero comenzar esta exposición de la palabra leyéndote una historia que leí en un libro hace aproximadamente un mes. Es un libro que se lee rápido, apenas tiene 220 y tantas páginas. En una mañanita sentado te lo lees. Es un libro de un escritor de origen hindú, aunque es estadounidense de nacionalidad, se llama Prem Rawat, y se titula Cuando el desierto florece. Y me llamó poderosamente la atención, mejor dicho, una fábula que en ese libro él nos presenta. Y se titula así, Las dos hormigas. ¿Quieres que te la lea un momentito? Dice, una hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar. Otra hormiga vivía cerca de allí en un montículo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía feliz porque disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal siempre tenía una terrible sed después de comer. Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la montaña de sal. «Hola, amiga», le dijo. «Hola», contestó extrañada la hormiga del montículo de sal. «Qué bueno ver otra hormiga por aquí. Comenzaba a sentirme muy sola». «Pues vivo muy cerca de aquí, en una montaña de azúcar, apenas aquí al lado». «¿Azúcar? ¿Y eso qué es?», preguntó extrañada la hormiga de la montaña de sal. «¿Nunca probaste el azúcar? Te va a encantar. Si quieres, puedes venir mañana a verme y te dejaré probar el azúcar». «Me parece una idea fantástica», contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal. Al día siguiente, la hormiga de la montaña de sal decidió aceptar la invitación de su vecina, pero antes de ir, pensó en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer. Y después de andar un poco, enseguida descubrió una brillante montaña de azúcar. En lo alto estaba su vecina. «Qué bueno que viniste, amiga, sube, que quiero que pruebes el sabor del azúcar». «De acuerdo», contestó la hormiga de sal. Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar, pero como ella tenía sal en la boca, el azúcar le supo mal, le supo a sal.
Vaya, qué curioso, dijo la hormiga de la montaña de sal. Resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal. Así que deben ser lo mismo. Lo que pasa es que tú lo llamas azúcar y yo lo llamo sal. No puede ser, dijo la hormiga de la montaña de azúcar. Yo he probado la sal y no se parece en nada al azúcar. Así que abre ahora mismo la boca. Entonces la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada sal en su boca. Claro, ahora lo entiendo. Anda, escupe la sal y prueba de nuevo. La otra hormiga obedeció y esta vez sí, el azúcar al fin le supo a azúcar. Deliciosa, es una maravilla, dijo la hormiga entusiasmada. Y se quedó a vivir con su nueva amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azúcar. Moraleja, si no te deshaces de aquello a lo que te aferras sin que te haga feliz, no podrás disfrutar de lo nuevo y darle una oportunidad darte una oportunidad para mejorar. Amén. Así que hoy, con este mensaje, lo que yo quiero es que puedas escupir el temor de tu vida, porque el temor es algo que amarga todo lo demás que sucede en nuestra vida. Así como hablábamos la semana pasada de la ira. Y quiero comenzar por 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 19, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: estad siempre, ¿cuándo? Siempre. Estad siempre gozosos, orar sin cesar. Esto no es orar sin César. Que muchos están esperando que llegue César para orar. No, es orar sin cesar. Amén, sin parar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis, quédate con esa palabra. No apaguéis al Espíritu. Apagar y contristar al Espíritu Santo son los dos pecados contra los que tú y yo nos tenemos que poner en guardia si queremos mantener una vida llena del Espíritu Santo. La semana pasada vimos que la ira, el enojo, el odio contristan al Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy quiero que veamos cómo el temor apaga al Espíritu Santo en nuestra vida. Apagar. ¿Qué significa apagar? En el original griego que está escrito este término. Apagar quiere decir sofocar. No sé si has visto cuando apagamos un incendio, cuando apagamos un fuego. Como tú sabes, el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 2, descendió en el día de Pentecostés sobre los discípulos que estaban en el aposento alto y dice que un viento recio y el fuego del Espíritu Santo llenó sus vidas. El Espíritu Santo viene muchas veces metafóricamente descrito como un fuego que enciende nuestras vidas. Entonces, el temor es aquello que apaga ese fuego en nosotros, que lo sofoca. O que también otra de las acepciones de esa palabra, apagar, es limita, limitar. Entonces es importante saber que entristecer o apagar al Espíritu Santo, esto es algo que tienes que saber, no significa eliminar al Espíritu Santo de nuestra vida. Si tú eres alguien que ha puesto su fe en Jesucristo, que le has creído y que has nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que tú eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en tu vida. Ahora, tú puedes contristarlo o puedes apagar el poder y el efecto del Espíritu Santo en tu vida. Esto es muy sencillo. Tú, imagínate, tú en tu casa puedes tener al abuelo, ¿no? Y a veces así como lo tienen muchas familias el abuelo. El abuelo lo tienen en la casa y lo tienen ahí, en un sillón, sin hacerle caso. Arrumbado, como yo digo. O puedes tener al abuelo con los nietos, dándole honra, dándole el lugar que le corresponde, que el abuelo pueda impartir su sabiduría a los nietos, a los hijos, a la familia. Tener al abuelo donde lo tienes que tener. Pues a veces nosotros en nuestra vida tenemos al Espíritu Santo, pero muchas veces lo tenemos arrumbado en nuestra vida. Contristado, apagado. Eso no quiere decir que no esté. ¿Entiendes, verdad?
¿Qué significa apagar? Significa restringir el control que el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros. Y al restringir el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, perdemos todo el poder, toda la unción, perdemos la fuerza, perdemos la capacidad de ser útiles para Dios. Y no solamente para Dios, sino para todos aquellos que nos rodean. Fíjate que cuando unimos los textos de Pablo de Filipenses 4:4 y 1 Tesalonicenses 5:18, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Cuando unimos esos dos textos de Pablo, encontramos lo que debe ser una característica sine qua non en nuestras vidas para ser llenos del Espíritu Santo. Gozo y gratitud. Cada vez que que en nosotros no hay ese regocijo y esa gratitud, cada vez que nosotros no nos regocijamos o que no somos agradecidos, estamos rebelándonos a la voluntad de Dios. O sea, ¿qué le estamos diciendo a Dios con esa actitud en nuestra vida? Le estamos diciendo, oye, yo no estoy contento con la vida que me estás dando. Yo lo haría mejor que tú, Señor. Y eso es rebelión, rebeldía. Pablo, cuando nos escribe estos textos, Pablo no se refiere simplemente a las circunstancias favorables. Regocijaos cuando todo vaya bien, dad gracias cuando todo esté bien. Para eso no necesitamos ni siquiera ser cristianos. Un hombre natural que no ha nacido de nuevo, un inconverso, alguien que no ha puesto su fe en Jesucristo, también puede regocijarse y dar gracias cuando todo le va bien en la vida. ¿O no? Pero la Escritura nos dice, a través del apóstol Pablo, estad siempre gozosos y dad gracias en todo. Esto no deja lugar a dudas, significa en toda circunstancia, en todo momento, cuando va bien y cuando va mal. Claro, un hombre natural, un hombre que no conoce al Señor, un hombre que no ha nacido de nuevo, no puede dar gracias y estar gozoso en todas las circunstancias. Al contrario, cuando le va bien, sí. Pero cuando le va mal, ¿qué hace? Maldice, se queja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que un hombre pueda vivir con gozo y pueda dar gracias en todo momento y en todas circunstancias, da igual la circunstancia que esté atravesando, debe vivir por fe. Si no tiene fe es imposible. ¿Fe en qué, Josué? ¿Fe en el amor de Dios? ¿Fe en que Dios me ama? ¿Ama a mi familia? ¿Me ama a mí? ¿Fe en el poder de Dios para sacarme de cualquier circunstancia? ¿En el poder de Dios que está obrando en medio de la circunstancia en mi vida? Y por supuesto fe en el propósito y en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la fe que nos mantiene gozosos por la intervención del Espíritu Santo en cualquier circunstancia en la que nos hallemos. Ahora, una actitud quejosa, malhumorada, gruñona y desagradecida es una actitud que apaga al Espíritu Santo. Esa actitud nace como consecuencia de nuestra falta de confianza, de nuestra falta de fe en la fidelidad de Dios y provoca el temor ante las circunstancias que muchas veces se presentan inciertas en nuestra vida. Ahora quiero que examinemos a continuación el temor como factor de apagamiento del Espíritu Santo. Como sucede con la ira, el temor, ya lo hemos dicho al principio, es un mal universal. ¿Quién no ha sentido temor alguna vez en su vida? El temor fue la primera reacción, ¿te acuerdas? De Adán y Eva cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios. Dice Génesis 3, 8 al 10, que cuando Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, temor, porque estaba desnudo y me escondí. Desde ese día hasta el día de hoy, cuanto más se aleja el hombre de Dios por su desobediencia, más temor experimenta.
Si tú miras la sociedad y ves el hombre inconverso, el hombre que no conoce al Señor, si ves la sociedad en la que vivimos, te das cuenta que el hombre está lleno de temores. Aún aunque están enmascarados en una ambición por lograr cosas materiales o lograr estatus, posición, nombre, el hombre de hoy día vive lleno de temor. Porque cuanto más desobedeces a Dios y más te alejas de Dios, más temor experimentas. Claro, la misma ley se cumple a la inversa. Cuanto más se acerca un hombre a Dios, cuanto más obedece un hombre a Dios, cuanto más aprende de Dios, cuanto más se apoya en Él, en toda necesidad que tiene, menos temor tiene. Una persona, escucha bien esto, una persona excesivamente temerosa, ¿conoces alguna así? Es una persona que camina lejos de Dios. Una persona excesivamente temerosa es una persona que camina lejos de Dios. Jesús sabía esto perfectamente. Jesús sabía esta condición del hombre perfectamente, por eso exhortaba a sus discípulos con frases célebres y que todos conocemos como no temáis, manada pequeña. A Tomás le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Hombres de poca fe, le dijo una vez a sus discípulos. En otra ocasión le dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y estaba pensando ayer un poquito, ¿no? Y vivimos en un momento de la historia. Siempre el temor ha sido un problema del hombre. Ya hemos visto que desde el huerto de Edén. Pero vivimos en un momento de la historia donde el problema universal del temor está afectando a muchos y provocando una tremenda devastación en la mente y en el cuerpo de muchas personas, de un gran número de personas hoy día. Las actuales circunstancias por las que estamos atravesando en este mundo, cuando tú ves un noticiero, no te producen paz, tampoco estimulan nuestra fe. Por eso hay muchas personas que están amordazadas, maniatadas, esclavizadas al temor. Hay muchas personas que se sienten como Eva y Adán, desnudos. Guerras, terrorismo, pandemias, alarma nuclear, crisis financiera, delincuencia y crimen organizado, desastres meteorológicos, terremotos, inundaciones, cambio climático. ¿Has visto algún noticiero hoy? ¿O ayer? Yo lo veo todas las mañanas, ¿no? ¿Estimula tu fe? Alimenta el temor. Hay muy poco en las noticias de hoy día que calme nuestra emoción o que calme nuestras emociones. Al contrario, gran parte de las noticias nos llevan a el temor. Bueno, y a todo esto tienes que sumar nuestras particulares circunstancias cada uno. No solamente esto a nivel global, a nivel macro, sino que a nivel micro. Nuestras circunstancias, todo lo que enfrentamos todos los días en nuestra familia, en nuestro hogar, los retos de la vida. Pero gracias a Dios para nosotros, los hijos de Dios, es reconfortante tener a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Frente al temor, a mí me bendice, por ejemplo, escuchar las palabras de Jesús en Mateo 24:6 cuando dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Aunque el temor es un mal universal, como hemos dicho, nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué estar dominados por ese maligno destructor emocional que es el temor. Quiero leerte algo que me llamó poderosamente la atención del teólogo estadounidense Joseph Ford Newton. Él fue un pastor de finales del siglo XVIII, vivió hasta mediados del siglo XX, un famoso predicador y pastor y teólogo. Dice lo siguiente, porque él escribió en un periódico una columna durante muchos años. Y él dice en su biografía lo siguiente, durante varios años
dirigí en un diario una columna titulada Vida de todos los días. El diario tenía una gran tirada y era leído por millones de personas. De las montañas de cartas que recibí, no más de media docena, o sea, no más de 6, plantearon problemas o interrogantes de teología. Lo primero que salta a la vista en todas esas cartas es que el enemigo número 1 en la vida del hombre no es el pecado, sino el temor. El más corriente de todos es el temor de nosotros mismos y eso, por cierto, no es saludable. Los hombres de hoy en día temen al fracaso, temen a la pobreza, temen al desorden social y temen no estar a la altura de las demandas que la vida les exige. Pocos son los que gozan de seguridad material y hemos depositado tanto a cuenta de esa seguridad material que la falta de la misma asume de noche formas fantasmagóricas y dimensiones gigantescas, robándonos el sueño que necesitamos para ejecutar un buen trabajo al día siguiente. Y es este temor de uno mismo el que hace de la vida una agonía. A la par del temor, sino una forma del mismo, está la preocupación. La preocupación machaca y corroe, nos desgasta y nos incapacita para la vida. La preocupación es un hilo de agua que se nos mete en la mente poco a poco como un veneno hasta que nos paraliza. Y al menos que lo controlemos, logra cavar una zanja por la cual se introducen libremente todos los demás pensamientos negativos. ¡Wow! ¿Verdad? Luego te lo paso si quieres. Es buenísimo. Ahora, el temor adopta muchas formas. Porque tú puedes estar escuchándome y decir, bueno, yo no soy una persona temerosa, pero el temor se disfraza de muchas formas. Y quiero que veamos algunas formas que adopta el temor. El temor se disfraza de preocupación. El temor es la causa de esa persona que vive constantemente preocupada. ¿Conoces a alguien así? El temor también se disfraza de inferioridad, de un sentimiento de inferioridad, esos que van siempre por ahí pensando que son menos que nadie, o más, algunos, ¿verdad?, que nadie. La cobardía, el recelo, la vacilación, esa gente que nunca se atreve, nunca se decide. ¿Conoces a alguien así? La depresión, la arrogancia, la timidez social. Gente que no quiere venir el sábado a la comida, ¿no? No, esto es broma. Pero gente que no quiere esos momentos en los cuales estamos expuestos a socializar con la gente. Eso es timidez social, ansiedad, dudas. Esa gente que duda para todo. Ay, me compro esto o me compro lo otro. ¿Nocilla o Nutella? ¿No? Ya se coge uno ya, vamos. Coge de Mercadona, así ni uno ni otro. Una timidez excesiva. Y cuando digo timidez excesiva me refiero a esa que va más allá de la prudencia. Porque claro, tenemos que tener una prudencia. No podemos ser... todos tenemos un grado de prudencia. Pero cuando esa prudencia es excesiva, ya se convierte en una timidez que impide que tú hagas lo que tienes que hacer. Indecisión, superstición. ¿Has visto personas? Ay, no haga eso. Ay. Ensimismamiento, soledad, hiperagresividad también. Todas esas son disfraces bajo los cuales el temor se esconde. Claro, si cogemos cualquiera de estas cosas tendríamos para 40 o 50 mensajes. Pero yo quiero que tú puedas analizarlos, incluso buscar los significados en el diccionario de cada una de estas anomalías y te darás cuenta que bajo cada una de ellas subyace el temor. Ahora, es importante saber también que pagamos un precio muy alto por causa del temor. Primero que todo, pagamos un precio emocional. Debido al temor, miles y miles de personas, también cristianos, sufren las consecuencias de un colapso mental y emocional. Esto es algo que pasa constantemente. Muchas personas temerosas se meten en un caparazón
y dejan pasar la vida sin disfrutarla. ¿Sabes que solamente vas a tener una vida aquí? Después vas a tener la eternidad, pero Dios quiere que tú empieces a disfrutar la vida con Él aquí en la tierra. Las personas que están dominadas por el temor no viven, sobreviven. ¿Qué prefieres, vivir o sobrevivir? Una persona que está dominada por el temor no vive la vida, sobrevive. Una persona temerosa pasa la vida sin disfrutar de las riquezas que Dios le provee cada día, simplemente porque tiene miedo. Y lo más trágico de todo es que la mayoría de las cosas que tememos jamás suceden. Alguien ha dicho, o leí en un libro, no recuerdo qué psicólogo, pero dijo que el 90% de las cosas que tememos nunca ocurren. Bueno, yo no estoy seguro de que sea exactamente ese el porcentaje, pero es indudable que la mayoría de las cosas que nos provocan temor nunca suceden. O si suceden, no son tan graves como nos hemos imaginado que eran. Madre mía, mañana empiezo un trabajo nuevo. Ay, ¿cómo será el jefe? ¿Cómo? ¿Me sentarán en una silla? ¿Me electrocutarán? No. Mañana voy a comenzar un trabajo y tú estás ahí. Y luego llega, ¿no te ha pasado? Y luego, pues si no era para tanto. Madre mía, el pastor me ha dicho que comparta mi testimonio con el micro delante de todos los hermanos. Y luego, pues si no es para tanto. Si sé expresarme. Pensamos muchas veces que las cosas son más de lo que luego son. ¿No te ha pasado? ¿A que sí? Una vez, recuerdo un compañero de trabajo, tuvo unos problemas terribles. Al final, su mujer se tuvo que separar de él. Y se tuvo que separar de él debido a una perturbación emocional nacida del temor en él. ¿Sabes por qué? Porque se obsesionó con la idea de que otro hombre le iba a quitar su esposa. Le dio esa neura en su mente, estaba obsesionado con que otro hombre le iba a robar la mujer. Y eso creó una emoción a tal punto que le llevó a un comportamiento tan excéntrico y tan anormal en su hogar que su mujer se vio obligada a separarse de él porque era insoportable poder vivir con él, aunque el otro hombre nunca existió. Y él cuando me lo contaba, digo, si yo pudiera volver para atrás. Pero, hijo mío, ¿cómo la has liado así? No, es que yo estaba, no sé, se me metió en la cabeza que estaba convencido de que y claro, le hice la vida imposible. Mi mujer me tuvo que dejar, ya llevaba separado 12 años. Tenía 3 niños. Y es interesante lo que el temor puede llegar a hacer en nuestra mente. ¿Queréis? Mira, estuve mirando ayer para que veáis los estragos del temor solamente en España. La situación en España son datos que tomé ayer. Alrededor de 5,5 millones de españoles padecen enfermedades emocionales y mentales. Esto es un 11%. Por cierto, es un 3% de los hombres, un 4% hombres, 7% mujeres. Hacerlo mirar. No, es broma. Un poquito más de mujeres que de hombres. 11%. De ellos, 2 millones tienen depresión diagnosticada por el médico. De esos, 2.500.000 muy graves. Los que sufren enajenación mental ocupan tantas camas en los hospitales como la suma de pacientes de todas las demás enfermedades clínicas y quirúrgicas. 5 de cada 100 españoles padece de una perturbación psicopática suficientemente grave como para ser ingresado en un hospital de salud mental. Las enfermedades mentales son el problema de sanidad número 1 en España. Es la primera causa de discapacidad, o sea, de discapacidad y de bajas en el trabajo. El coste anual en España gira alrededor de 4.600 millones de euros al año. Además, fuera de los asilos y manicomios hay un gran número de personas que no precisan ser ingresadas, pero que son incapaces de subsistir por sí solas, que trabajan poco, están continuamente de baja o no trabajan nada y significan una tremenda carga para el país. Tremendo, ¿verdad? ¿Es un problema o no?
Y todo subyace del temor y de la ira. Problemas emocionales que no están bien y que dañan nuestras emociones. Ahora, también hay un precio social. Tal vez el precio social del temor sea el más fácil de soportar, pero no deja de ser caro también el precio que pagamos socialmente. Nadie disfruta de la compañía de una persona dominada por el temor. Es insoportable estar al lado de una persona dominada por el temor. El pesimismo, el verlo todo negro, la queja, cuidado, 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 hace que los demás no quieran estar al lado de personas así, lo cual hace más profunda la herida emocional de estas personas. Porque las personas temerosas suelen tener pocos amigos. Eso es un gran costo social que tienen que pagar las personas temerosas. Ahora, hay un precio también físico. No solamente hay un precio emocional, social, sino que hay un precio físico. El temor, lo mismo que la ira, produce una tensión en nuestro organismo, una tensión emocional. Y ya vimos la semana pasada con la ira que desde el punto de vista médico, según las estadísticas, esa tensión es la causa de 2/3 partes de los padecimientos físicos y de las enfermedades de hoy día. Por ejemplo, hipertensión, cardiopatías, trastornos renales, artritis, jaquecas, dolores musculares, diabetes, envejecimiento prematuro. Mira lo que dice el médico Roy Gringer, Roy Richard Grinker, fue un neurólogo y psiquiatra estadounidense, profesor de psiquiatría en la Universidad de Chicago y un pionero en psiquiatría y en psicosomática en Estados Unidos. Fíjate lo que dice. Él explica el efecto que produce el temor sobre el corazón, sobre el músculo que bombea la sangre a través de nuestro sistema circulatorio. Sobre el corazón. Dice, la ansiedad. Recuerda que la ansiedad es un tipo de temor. La ansiedad ejerce mayor tensión sobre el corazón que cualquier otro estímulo, incluido el ejercicio físico y la fatiga. ¡Wow! O sea, gente que vive constantemente en temor y que tiene ansiedad, su corazón bombea como si estuviera haciendo ejercicio siempre. De hecho, uno de los motivos por los que la gente que tiene ansiedad y depresión les cuesta dormir es porque están siempre hiperventilando y su ritmo cardíaco no baja. Por eso no puedes dormir. Porque para dormir tu ritmo cardíaco tiene que bajar a un estado de semi-inconsciencia. Pero si tu músculo, tu corazón que bombea la sangre, por causa del temor y de la ansiedad no baja, estás muerto de sueño, pero no te duermes. Te lo dice uno que ha luchado años con la ansiedad y el insomnio y con el temor. Entonces, el temor produce una reacción química en nuestro cuerpo comparable a cuando, no sé si lo has notado, a cuando se te seca la boca, cuando tienes que hablar en público. ¿Sabes? Esto es una reacción normal, esto no es malo, no es una reacción que te vaya a dañar, no va a dañar a nadie esa reacción, porque es una reacción normal del cuerpo. Es una experiencia breve, es solo un momento, ¿verdad? Ese momento lo pasas y vuelves a estar tranquilo. Pero el problema es cuando ocurre hora tras hora. Debido a un permanente temor, entonces eso puede dañar nuestro organismo. ¿Tú sabes que contamos con un sistema de alarma? Contamos con un sistema de alarma automático que suena cada vez que enfrentamos una emergencia. Por ejemplo, tú estás en casa, sentado en el sofá, viendo el telediario, alguien toca el timbre, te levantas tranquilamente, vas. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién será? Pues bueno. Ahora, tú estás durmiendo y a las 3 de la mañana suena el timbre. No es lo mismo. No es lo mismo a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana tú pegas un salto y te despiertas de inmediato con pleno control de todas tus facultades. Aun cuando el sueño es más profundo a las 3 de la mañana que a las 3 del mediodía, que sí. ¿O qué me dices de ese día que
que resulta que mañana tienes una cita o que tienes que ir a trabajar o que tienes que coger un vuelo y resulta que de repente te despiertas y ves que no sonó el despertador y ha pasado una hora más. ¿Cómo te levantas? No empiezas... Ay, bueno, voy a levantarme. No, ves que llegas tarde al trabajo y entonces ¡pum! Te has puesto la ropa, te has lavado los dientes, ¡pum! No se te escapa nada en ese momento. Coges las llaves, no se te olvida nada. ¿Por qué? Por ese sistema de alarma que Dios ha puesto en nosotros. Es un don natural que Dios nos ha brindado a nosotros. ¿Quieres que te diga lo que ocurre? Es muy sencillo. Lo que ocurre es que las glándulas suprarrenales, que son esas dos cositas amarillas que estás viendo ahí en la fotografía encima de los riñones, esas glándulas suprarrenales estimuladas por el susto de la emergencia segregan cortisol y adrenalina a nuestro torrente sanguíneo y estas hormonas te permiten de inmediato, es como un chufletazo, ¡pum! Te permiten de inmediato tomar el control de todas tus facultades. Recuerdo un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy gracioso. Hace unos años estábamos en la iglesia en Murcia, en la carretera de Alcantarilla. ¿Cuántos se acuerdan de aquel local? Bueno, aquel local tenía una entrada y metíamos los coches. Pero ese local tenía una característica y es que el local estaba como inclinado, había una pendiente. Resulta que un día llegamos, Benjamín y yo, de hacer unas cosas por ahí y dejamos este todoterreno. Va rápido, ¿eh? Ese todoterreno pesa 2.000 kilos. Lo deja. Benjamín, nos bajamos del coche, yo me voy para abajo para la radio, él sigue andando como para la cafetería y de repente una hermana pega un grito, ¡el coche! ¡El coche! El coche iba lanzado hacia la pared. Y Benjamín se da la vuelta, ve venir el coche y dice, este lo paro yo. ¡Pum! Y se puso y lo paró. Te digo yo que lo paró. Y iba bien lanzado el coche, o sea, no venía despacio. Se había olvidado poner el freno de mano y hizo así, y paró el coche. Claro, luego al día siguiente tenía un esguince en el hombro y se hizo daño en el brazo. Pero el tipo, ¿has visto al pastor Benjamín? El tipo paró el coche de 2.000 kilos. ¿Por qué? Porque su sistema de alarma, las glándulas suprarrenales empezaron a pegar un chufletazo ahí de cortisol y de adrenalina y el tío sacó una fuerza sobrehumana debido al sistema de alarma de emergencias que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sabéis qué? Lo más gracioso es que al día siguiente, unas semanas después, fuimos a un lugar a la montaña y recuerdo que íbamos en el coche y paramos en un McDonald's plano. Sabéis que los parkings del McDonald's son planos. Y estábamos hablando de ese acontecimiento, ¿no? Y dice, bueno, es que... Digo, y se pone y dice, voy a probar a moverlo ahora. No podía ni moverlo 1 centímetro. Porque era un coche muy pesado. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenía el sistema de emergencias activado. ¿Sabes? Y esto no causa ningún problema, no causó ningún problema en la salud, por supuesto, de Benjamín. Porque después de que se pasa esa emergencia, las glándulas suprarrenales vuelven a su función normal y el torrente sanguíneo elimina el exceso de cortisol y de adrenalina. Pero el problema, ¿sabes cuándo surge? El problema surge con el padre de familia que se sienta a las 3 de la tarde con su calculadora a hacer las cuentas y de pronto se siente abrumado por el temor porque no le alcanza el dinero para llegar a final de mes. O la madre que empieza a pensar en su hijo que está en la droga. O cualquier otro problema. ¿Por qué? Porque hora tras hora, mientras dure su preocupación, sus glándulas suprarrenales envían cortisol y adrenalina a su sangre. Y esto a la larga puede causar graves deterioros físicos. ¿Sabes qué? Una cosa muy interesante que he descubierto estudiando un poco es que el origen, o sea, la ansiedad produce un exceso en los depósitos de calcio que pueden llevarnos en última instancia a sufrir problemas en los huesos por calcificación, artritis, que te salgan cosas en los huesos, se te deforme.
Es un problema, ¿verdad? Y esto que han descubierto los médicos a mí me hace gracia porque ya Dios nos lo dijo en su palabra. Hace un montón de años. A través, por ejemplo, de Salomón, cuando en Proverbios 17:22 dijo: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabes que está médicamente demostrado que el temor envejece prematuramente de una manera impresionante? ¿Habéis oído, mujeres? Que luego estéis gastando 50 y 60 euros en crema. Gástatelos, que están bien. Pero el temor envejece. Mira, el ejemplo de esto es mi abuela. Mi abuela Pepita. Mira, en mi vida he visto una mujer más sufriente que ella. Sufre por todo. Si el grifo está abierto, sufre. Si el grifo está cerrado, sufre. Mira, cuando nosotros nos íbamos a la playa de pequeños, mis primos y yo y mi hermano, nos íbamos a la playa de pequeños, yo prefería que estuviera mi madre. Porque mi abuela, eso era, ir a la playa con mi abuela, eso era una odisea, era algo insoportable. ¡No! ¡No te metas ahí! ¡No! ¡Flotador! ¡Ponte 5 flotadores! Nunca he visto a mi abuela en un estado de no alerta. Íbamos a comer a su casa. Cuidado, nene, cuidado, no te vayas a pinchar con los rosales. ¡La pelota! ¡Cuidado! No. Llegaba su hijo Juanito. Juan, ¿cómo te va? Muy bien. ¡Ay, mi hijo! Chacho, si te ha dicho que va bien. ¿Sabes? Y pensando en esto, digo, mi abuela con 50 años tenía problemas de artritis y sigue teniéndolos porque está viva con 96. Pero mi abuela también ha sufrido envejecimiento prematuro. Mi mujer es testigo. O sea, mi abuela cuando tenía 50, 55 años estaba súper arrugada. Y yo estaba pensando, digo, ¿no será por eso? Porque es que eso es imposible estar al lado de ella. Si algo malo puede pasar, va a pasar. Esa es mi abuela. La quiero con locura. Por eso no es de extrañar que el Señor Jesús nos dijera en el Sermón del Monte, en Mateo 6:25 dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Esto, hermanos, significa literalmente no tengan ansiedad, no tengan temor. Además, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. La ansiedad y la preocupación que nacen del temor provocan muchísimos problemas físicos. Nos limitan mucho e incluso producen muertes prematuras. Y esto no solamente a los incrédulos, por desgracia también a muchos cristianos que no solucionan el problema de la ira y del temor en sus vidas, que no solucionan ese problema de las emociones. Me gusta mucho este corto pero poderoso versículo que a veces parecemos no entender, pero este versículo, escúchame, escríbetelo en el frigo y te lo pegas ahí, o si no, ve a tu tatuador y que te lo tatúe en la frente. Pero que te lo tatúe al revés, para que cuando te mire en el espejo lo puedas leer, ¿vale? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. ¿Cuánta sabiduría en un solo versículo? Confía en el Señor. El temor es falta de confianza en Dios. Pero gracias a Dios no somos huérfanos. Vivimos en una sociedad que quizás se rige por el concepto de que somos el producto de un accidente biológico o que somos el producto de la evolución. Y eso es un grave error que esclaviza a la humanidad y la mete en una cárcel de tortura física y de temor. Hombres y mujeres que no saben dónde van a pasar la eternidad, que no se conocen a Dios, que piensan que nacimos del Big Bang y que vamos evolucionando y que venimos del mono. Y que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Pero nosotros, si somos cristianos, debemos interiorizar Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Amén. Así que si estás pasando por un momento de ansiedad, si estás presa de las preocupaciones, tienes que pedirle a Dios.
hablar con Él, ir a su presencia, descansar en Él. Yo le doy gracias a Dios que tenemos un Padre amoroso, que se interesa por nosotros y por nuestros problemas, que Él está dispuesto a que nosotros depositemos nuestros problemas en sus manos. Pero tenemos que depositarlos, porque muchas veces vamos religiosamente porque nos han metido el concepto de que tenemos que orar porque somos cristianos, y no es que tenemos que orar porque somos cristianos, es que no podemos vivir sin orar. No es que no puedo vivir sin orar. Entonces, vamos en nuestro rollo religioso, hay que orar, venga, voy a orar. Y voy con todas mis fatigas, con todos mis problemas, con todas mis ansiedades, y llego allí y le digo al Señor, Señor, no tengo para pagar al final de mes. Y entonces estás recordando cosas y sales peor de la oración porque te has acordado de cosas que no te acordabas. Pero no las has depositado. No se las has entregado a Él, sino que se las has dicho, pero te las has vuelto a llevar. ¿Cuántas veces vamos y lloramos delante de Dios, pero no dejamos que nos consuele? Yo me he dado cuenta que yo no tengo fuerzas suficientes para soportar la pesada carga del mundo. Hay algunos que se piensan que van a solucionar el mundo. Fíjate, ni siquiera tengo fuerzas para la carga de mis problemas familiares. No tengo fuerza humanamente, te lo digo en serio. Pero el Señor Jesús es poderoso para hacer que todas las cosas sean mucho más abundantemente, mejores de lo que nosotros podemos pedir y de lo que podemos entender, dice Efesios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Pero hay que echarla. No hay que decírsela. Esto es como ese que iba por el arcén andando por la autovía y llevaba una mochila así, iba así. Entonces para uno con una furgoneta y dice, ¿dónde vas? Dice, voy para Águila. Chacho, pero si vas por aquí, por la Cuesta Go. Sí. Monta que te llevo. Entonces lo monta en el coche y el tío se monta en el coche y va con la carga encima. Chacho, quita la carga, échala en el coche. Así somos nosotros muchas veces. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que echar, poner sobre Él. Los hombros de Cristo tienen una fuerza impresionante, mucho más que la nuestra. Si los creyentes realmente actuáramos según este versículo de 1 de Pedro 5:7, nos íbamos a evitar gran parte de los sufrimientos físicos que muchas veces experimentamos y de su angustia, la angustia que nos produce. Ahora hay otro precio, el precio espiritual. El precio espiritual que hay que pagar por el temor es muy similar al precio espiritual que tenemos que pagar, como vimos la semana pasada, por la ira. El temor apaga, como hemos dicho, ahoga al Espíritu Santo, que es lo mismo que decir que impide nuestra efectividad en la vida. Nos incapacita, el temor nos incapacita. El temor evita que seamos cristianos gozosos, felices y radiantes, y en lugar de eso nos hace cristianos desagradecidos, quejosos, apesumbrados, infelices, derrotados. Por lo tanto, si eres así, eres infiel. No estás actuando con fe, con fidelidad a Dios. A ninguna persona que no sea cristiana, tú imagínate una persona que no es cristiana, a esa persona no se le ocurre en la vida acercarse a un temeroso y preguntarle, oye, dime qué debo hacer para ser salvo. No va a querer ser como tú en la vida. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, Pablo y Silas, cuando estaban metidos, encarcelados en Filipos, que hubieran temblado de miedo? ¿Qué hubiera pasado? Que el carcelero de Filipos no se hubiera convertido y no tendríamos ese maravilloso versículo de Hechos 16:31 donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, el temor nos impide agradar a Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11. Y sabes, el capítulo 11 de Hebreos, comúnmente llamado el capítulo de la fe, ahí encontramos una lista de hombres cuya biografía conocemos tan al detalle a través de los relatos de la Escritura
que podemos afirmar que representan esos 4 temperamentos, ¿verdad?, de los que hablamos, ¿os acordáis? Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Sí, están representados en esos hombres. Ahora, el factor que hizo que esos hombres fueran aceptados por Dios, o sea, aceptos a los ojos de Dios, que fueran hombres que agradaran a Dios, fue que no se dejaron dominar por las naturales debilidades de sus temperamentos. No se dejaron dominar por el temor, ni se dejaron dominar por la ira, sino que caminaron por fe junto a Dios. Pedro, el sanguíneo; Pablo, el colérico; Moisés, el melancólico; Abraham, el flemático. No podemos imaginarnos ilustraciones más dinámicas del poder de Dios obrando en las vidas de hombres de Dios. ¿Y sabes qué? Dios no hace acepción de personas. Si Dios lo hizo con ellos, lo quiere hacer con nosotros por medio de la llenura de su Espíritu Santo en nuestra vida. ¡Aleluya! Amén. Él lo quiere hacer. Ahora, para terminar, ¿cuál es la causa del temor? Bueno, la primera causa del temor son nuestros rasgos temperamentales. Una persona sanguínea, una persona colérica es tendente a la ira. Y la ira finalmente puede acabar en temor, como vimos. Una persona melancólica y flemática son tendentes al temor. Y como vimos, el temor también puede acabar en ira. O sea, nuestros rasgos temperamentales son la mayor causa, quizá, o una de las causas del temor. Otra causa es experiencias de la infancia. Falta de amor, de comprensión por parte de nuestros padres cuando fuimos criados. Falta de sentirnos aceptados. ¿Sabes? Hay 2 errores que los padres cometemos y que marcan la infancia de nuestros hijos en cuanto al temor. Y que pueden ser causa de temor en nuestros hijos. Primero, una excesiva protección. Protegerlos excesivamente. Cuando tú proteges mucho a tus hijos de una manera excesiva, hace a tus hijos que sean egocéntricos y temerosos. ¿Sabes que los niños leen muy bien nuestras emociones? Y déjame decirte algo, porque el cuerpo de nuestros hijos pequeños puede absorber mejor una caída, un quemazo, un balonazo, una caída en bicicleta, un golpe, un arañazo. Cualquier golpe de la infancia, su cuerpo puede absorberlo mejor que sus emociones absorber el espectáculo que armamos muchas veces los padres porque se han caído. Esa tensión, ese afligimiento, ese histerismo que nos ponemos todos por cosas que son minúsculas experiencias. Hay una foto muy graciosa. Sigue, querido, sigue. Vamos para adelante de la presentación, no nos quedamos ahí. Sigue, si es darle un pic. Ahí está, esta foto me encanta, ¿no? Los padres que son excesivamente cuidadosos con sus hijos, ¿no? Este es la madre que va a salir el niño a jugar y lo envuelve en papel de burbuja, le pone un casco. O el padre o la madre timurata, ¿verdad? Que le prohíbe a su hijo que juegue al fútbol por temor a que le pase algo. Pues seguramente le va a hacer más daño al desarrollo emocional de su hijo por ese temor que el daño que le puede ocasionar un balonazo en la boca, perder un diente o un esguince. ¿Sabes por qué? Porque el esguince se cura, la fractura se suelda, el diente vuelve a salir, si no va al dentista. Pero solamente un milagro de Dios puede sanar las heridas del temor que causa en las emociones de nuestros hijos esas reacciones. Otro problema de los padres es la dominación. La dominación. Los padres iracundos y explosivos que dominan la vida de sus hijos. No, esto, no, ¿qué estás haciendo? Que critican todo lo que hacen. Que le caen encima a sus hijos cuando han suspendido una asignatura o cuando... O sea, yo muchas veces digo, ¿pero es que te crees que no lo sabe? Hay que decírselo. Oye, esto está mal. Pero no hace falta que te tires desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche diciéndole que, oye, o gastando bromas, a veces sarcásticas, humillando a nuestros hijos. Padres que critican los fracasos y que les crean a menudo un sentimiento luego de inseguridad, de temor, de ser vacilantes, de no decidirse nunca.
¿Sabes? Los niños necesitan ser corregidos, pero también necesitan que la corrección sea en el espíritu. Y tú y yo, como padres, debemos señalar los errores a nuestros hijos, pero tenemos que señalar también sus triunfos y sus rasgos positivos. Mira, que nunca nuestra crítica haga que nuestros hijos duden de nuestro amor hacia ellos. Los padres que están llenos del Espíritu Santo cuentan con la inspiración que nace de la naturaleza amante y compasiva del Espíritu Santo para darles ánimo a sus hijos y demostrarles su aprobación y su amor cuantas veces sea necesario. Amén. Entonces debemos expresarle nuestro amor, aún en el momento que los disciplinamos. Una vez estaba en su consejería, y estaba con un padre y un hijo. El hijo tenía 12 años. Y el padre dice, no, yo es que a mi hijo yo sé que era de estos cristianos los dos, pero tipo religioso, pero a más no poder. Y entonces yo veía al chico que no hablaba. No, mi hijo es que no sé qué. Y el chico estaba ahí como callado. Y en un momento, hermanos, hace el padre así, porque claro, y hace el crío. Digo yo, madre mía. O sea, al levantar su mano, el niño hizo así. ¡Wow! Tremendo. Yo no te voy a decir que no le des un azote a tu hijo. Yo le he dado a mis hijos azotes cuando se lo han merecido. Ahí mi pastor, Fernando, siempre decía, nunca le des con la misma mano que le acaricias. Por eso él se compró una vara. ¿No? Pero no pueden esos padres que tienen atemorizados a sus hijos. Tenemos que disciplinarlos con amor. Una de las cosas que siempre me he dado cuenta, por ejemplo, ahora ya no, porque son mayores, ahora tenemos charlas, ¿no? Charlas intensas, como yo digo. Un chico es adolescente y con este ya de 21, imagínate. Pero cuando eran pequeños, una de las cosas es que yo intentaba, cuando les disciplinaba y les daba pan, como decíamos, hoy te tengo que dar pan, hoy esto está mal, ven aquí. Pero a los 5 minutos de haberlo disciplinado estaban en el sofá y estaban encima mío. Esa es la marca. De que ellos entiendan que tienes que disciplinarlos porque les amas, pero que no, que han hecho algo mal, pero que hay solución. ¿No? Porque hacerlo de otra manera es lastimar sus emociones y crear heridas de temor que son luego cicatrices que quizás son imborrables. Otra causa del temor es una experiencia traumática. Por ejemplo, experiencias trágicas en la niñez pueden desencadenar un estado de temor que dura toda la vida. Quizá la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hermano o haberte quemado. Recuerdo a mi Rubén, ¿no? ¿Dónde está mi Rubén? No está. Estábamos en la playa, llegamos a un puesto de churros y pone un cartel. Tenía él 5 años, 4 años y medio, 5. Iba a cumplir 5, era el verano que tenía 4 y iba a cumplir 5, cumpleaños en septiembre. Y entonces había un cartel que pone, no tocar, está caliente. ¿Qué hizo mi hijo? Entonces se quemó toda la planta, toda la palma de la mano. Y resulta que mi hijo, yo me di cuenta que ese no se quema más. Porque tuvo un trauma. Entonces yo muchas veces cuando vamos a alguna churrería lo veo que hace así y pide los churros desde lejos. A mí me ponen media docena, papá. Pero desde ahí. O gente que le da miedo bañarse en el mar porque tuvo un trauma de pequeño. Recuerdo una familia que llegó a la iglesia hace años, en Murcia, y vi que el chico fuimos al río a bañarnos y uno de los chicos tenía miedo a meterse al río a bañarse. Y no entendía, ¿qué le pasa a este chico? Claro, él era hondureño y había tenido una experiencia en Honduras de que en el río su hermano se había caído y lo había devorado un cocodrilo. O sea, imagínate, lo había matado un cocodrilo. Claro, son traumas que marcan tu vida y que hacen que tengas temor. Esos traumas marcan nuestra vida. Otra causa del temor pueden ser también esquemas mentales negativos. Un esquema negativo de elaboración mental o complejo de derrotista.
sea, ¿qué quiero decir con esto? Las personas que lo ven todo negativo. Todo negativo. Esto puede generar en personas el temor a hacer cosas nuevas. Si estás constantemente diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pues casi seguro que vas a fracasar. Mira, una forma de saber si tienes este problema de ese esquema mental negativo, ¿sabes cuál es? Escucha bien esto. Si algo sencillo y que hace todo el mundo nos parece algo difícil o imposible, es debido a que tenemos una actitud mental que nos hace encarar dichas tareas con un espíritu negativo. Por ejemplo, ¿quién no se saca el carnet de conducir? Decidme. Juana Miche conduce como una máquina, parece Fernando Alonso. Pues hay jovencitas y jovencitos que no son, que parece sacarse el carnet de conducir o conducir, parece, no sé, llevar la nave de Star Trek. Tienes un problema. Cuando algo tan sencillo como que hace todo el mundo para ti es un mundo y es algo imposible y difícil, quizá estás teniendo esquemas mentales negativos que subyacen del temor en tu vida. Otra causa es la ira. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Yo he tenido que sentarme con hombres y ministrarles que tenían problemas con la ira y, ¿sabes? Estaban muertos de miedo. ¿Sabes por qué? Porque tenían miedo a sus reacciones. Decirme literalmente, tengo miedo de lo que puedo llegar a hacer cuando me da un ataque de ira, pastor. He roto la televisión en mi casa con un ataque de ira. He tirado una mesa por la ventana. He destrozado una puerta a puñetazos. Tengo miedo de mis reacciones de ira. Otro problema es el pecado. El pecado engendra temor. Hay un texto que me encanta en 1 de Juan 3:21, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Qué bueno, ¿eh? Si mi corazón no me reprende, fe tengo en Dios, confianza tengo en Dios. Este es un principio que no puede ser violado sin provocar temor. Cada vez que pecamos, la conciencia nos recuerda nuestra relación con Dios. Un día estaba hablando con un amigo mío que hizo la mili conmigo, que es psicólogo. Él sabe que soy pastor. Y me dice, tenemos mucha amistad, se llama Ginés. Dice, Ginés Nieto se llama. Dice, vosotros los pastores, lo único que hacéis es perturbar a la gente. Porque le predicáis la Biblia, le predicáis el Evangelio y les creáis un complejo de culpabilidad que no pueden con ella. Y le contesté yo, digo, bueno, las personas sufrimos de complejos de culpabilidad por la sencilla razón de que somos culpables. Se quedó así. O sea, no voy a dejar de predicar la verdad. Ginés, nos sentimos culpables, amigo, porque somos culpables. Porque el resultado del pecado es una conciencia de culpabilidad y la culpabilidad engendra temor en el hombre moderno de hoy día, como lo hizo en Adán y con Eva en el huerto del Edén. Entonces, para esto hay un sencillo remedio. ¿Sabes cuál es? Abrazar la fe, conocer a Jesucristo, andar en los caminos del Señor, entregarle tu vida, vivir en santidad y apartado del pecado y verás cómo no tienes ningún sentimiento de culpabilidad. ¿Amén? Ahora, la última causa, la falta de fe. La falta de fe provoca temor. Aún en nuestras vidas como cristianos también. El temor por falta de fe está motivado básicamente por dos áreas. Mira, la primera es temor respecto al pasado. Más concretamente tiene que ver con pecados que cometimos en el pasado. Un sentimiento de condenación. Esto lo he visto continuamente. Una vez estoy hablando con un hombre y digo, pero no, es que yo vivo atemorizado. Porque claro, yo en 1995... ¿Cuántos años lleva en el Señor? 25. Pero en 1995 yo es que era muy malo. Y hice esto, hice lo otro. Y no sé. Digo, pero vamos, ¿tú te has arrepentido de eso? 999 veces. Digo, me dijo 1000 veces. Dije yo, 999 te han sobrado.
Si te has arrepentido, tío, no puedes vivir con esa condenación constantemente que te atenaza, oye. Entonces, la cura para ese sentimiento de condenación que nos produce el pasado en nuestra vida y que nos lleva a estados de temor, la cura es la palabra de Dios. Y le dije, empieza a tomar todos los textos donde Dios dice que echa nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Empieza a leer lo que dice Primera de Juan sobre que Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y nos limpia de toda maldad. Empieza a darle una lista de textos. Quiero que los leas, que los memorices, que los escribas por todos lados, que empieces a confesar esa palabra en tu vida, porque tú necesitas ser libre y entender que Dios ha perdonado tu pasado. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la cura para el problema que tenemos con respecto a la condenación. Pero el otro problema es el temor por el futuro. O sea, si el diablo no logra que nos preocupemos por nuestros pecados pasados, va a tratar de que nos preocupemos por la provisión de Dios para el futuro. Y esto hace que no disfrutemos hoy de la bendición de Dios. Mira lo que dice el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Escucha algo, la gente que disfruta verdaderamente de la vida no vive en el mañana. Ni siquiera se preocupa por el pasado. Vive en el hoy. Jesús nos dijo que cada día trae su propio afán. Entonces, si estamos continuamente pensando en los problemas y las dificultades que se nos pueden plantear mañana, vamos a ser candidatos para el temor. Me gusta una frase de Beverly LaHaye. Ella es esposa del pastor Tim LaHaye, un apologeta impresionante y teólogo que ya falleció. Ella dice lo siguiente, dice, Satanás trata de aplastar nuestro espíritu haciéndonos llevar los problemas de mañana cuando solo contamos con la gracia para hoy. Tremendo, ¿verdad? Si nos preocupamos del mañana es imposible que disfrutemos el hoy. ¿Sabes que mañana no se lo puedes entregar a Dios? Mañana todavía no ha llegado. No lo tienes para entregárselo a Dios. No podemos entregarle a Dios el mañana. Solamente podemos entregarle lo que tenemos. Y eso es únicamente hoy. Dice John Watson, un psicólogo estadounidense, dice, ¿qué nos hace la ansiedad? No anula la tristeza de mañana, pero sí la fuerza de hoy. No nos permite escapar del mal, pero nos hace insuficientes para hacerle frente cuando viene. Amén. Qué bueno. Llegados a este punto, estamos en la conclusión. Tú y yo estamos en condiciones de hacernos cargo de cuál es la principal causa del temor. Estas 7 causas del temor que hemos citado son vasos comunicantes que nos llevan a la principal causa del temor. La principal causa del temor es el egoísmo. El egoísmo es la causa básica del temor. Aunque nos desagrada mencionar esta fea palabra, por mucho que nos desagrade, no deja de existir. Somos temerosos porque somos egoístas. ¿Por qué tengo miedo? Porque estoy interesado en protegerme constantemente, en proteger mi ego, en proteger mi yo. ¿Por qué me siento en apuros si el pastor me pide predicar? Porque no quiero hacer el tonto ni quedar mal delante de la gente. ¿Por qué tengo miedo a perder el trabajo? Porque temo ser un fracaso a los ojos de mi esposa y a los ojos de mis hijos por no ser un proveedor para ellos y proveer para sus necesidades. Y podemos poner muchísimas excusas con esto del temor. Pero por más excusas que busquemos, todo tipo de temor se puede atribuir básicamente al pecado de egoísmo. Y voy a terminar con esta historia muy breve. Es la historia del pastor y la mujer tortuga. La mujer tortuga. Una mujer cristiana fue a un pastor y le preguntó, pastor, necesito consejería porque estoy atenazada por el miedo. Vivo constantemente con miedo. Entonces el pastor le formuló algunas preguntas. La primera de ellas le dijo, cuando entras en una habitación con gente, ¿tienes la impresión de que todos te están mirando? Sí. ¿Prefieres no ofrecerte como voluntaria para tocar en la iglesia, aún sabiendo tocar el piano, por temor a que haya alguien que toque mejor que tú? ¿Cómo lo sabes?
¿A que no te gusta invitar a nadie a tu casa? ¡Wow! Así es. Entonces, con esas 3 sencillas preguntas, el pastor a continuación le dijo, con toda la amabilidad que pudo, eres una joven muy egoísta. Eres como una tortuga, le dijo. Metes tu cabeza dentro de tu caparazón y la sacas solamente lo necesario para ver. Si alguien se te acerca demasiado, te proteges volviéndote a esconder. Ese caparazón se llama egoísmo. Arroja ese caparazón a la basura y comienza a pensar en otros y no tanto en ti misma. La joven volvió a casa y se metió en su dormitorio bañada en lágrimas. Nunca pensó en ella misma como una egoísta y se sintió aplastada por la horrible realidad. Afortunadamente, esta chica recurrió a Dios en oración, quien gradualmente la curó de ese horrible pecado. Hoy, esta joven es una nueva criatura. Constantemente tiene amigos alrededor, invita a sus amigos con toda naturalidad, sirve en la iglesia poniendo sus dones al servicio de todos y se ha desprendido totalmente del viejo caparazón del egoísmo. Y en consecuencia, disfruta de una vida abundante. ¡Wow! ¿Cuántos quieren deshacerse del caparazón? ¿Cuántos quieren ser tortuga aquí? ¡No! Tenemos que deshacernos del caparazón del temor para poder servirle a Dios y ser una bendición, ser bendecidos y ser de bendición. Cuando enfrentamos nuestro temor como lo que es, un pecado, y no tratamos de excusar nuestros comportamientos, sino que los reconocemos y nos arrepentimos, entonces comenzamos a recuperarnos. Entonces el Espíritu Santo va a llenar nuestra vida y vamos a eliminar uno de los problemas que nos impiden fluir con la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición. Amén. ¿Te pones de pie? Aarón, ¿podemos cantar algo para terminar este tiempo? Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra, a meditarla, a poner por obra aquello que nos ha tocado, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón por el pecado del temor, Señor. Porque como hijos de Dios no debemos de vivir con temor, Señor. Porque está tu Espíritu Santo para llenarnos. Padre, no queremos apagar la llama de tu Espíritu en nuestra vida. No queremos sofocar todo ese poder que tú has puesto en nosotros, toda esa capacidad que aviva nuestros dones y nuestros talentos para servirte a ti, para poder cumplir el propósito que tú tienes con nuestra vida y por ende poder ser hombres y mujeres plenos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos liberes de todo temor, de toda ira en nuestra vida. Que tú lo hagas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Vamos a terminar cantando. Pídele al Señor, dile, Señor, haz tu obra en mí, Padre. Yo quiero servirte, quiero ser bendecido. No quiero, Señor, vivir en el futuro ni en el pasado. Quiero vivir en el hoy, disfrutar de tu presencia hoy. Quiero que tú hagas tu obra en mí y a través de mí, Señor.